Hay un tipo de silencio que no trae paz. Es el silencio que precede a algo grande, algo que muchos intuyen, pero pocos pueden nombrar. El mes pasado, mientras usted tomaba su café de la mañana, los jefes de Estado se reunían tranquilamente en Nueva York durante una sesión a puertas cerradas en la ONU. Sin transmisión, sin cobertura en vivo, solo una declaración fría y formal sobre el cambio climático, la inteligencia artificial y la seguridad global. Pero cualquiera que conozca la historia sabe que los verdaderos terremotos no comienzan con rumores, sino con susurros entre hombres poderosos. Ese mismo día, en Jerusalén, sonaron las sirenas en medio de una escalada silenciosa entre Israel e Irán. Un intercambio de acusaciones, drones derribados y un movimiento militar alrededor del monte del templo. La misma montaña que, según los antiguos profetas, volvería a ser el centro de la atención del mundo en los últimos días. Aparentemente desconectados, estos acontecimientos forman una especie de rompecabezas profético, donde cada pieza parece estar colocada por manos invisibles. En Estados Unidos, el país que una vez fue el faro de Occidente, comienzan a aparecer señales sutiles, como grietas en un muro antiguo. Los titulares se repiten, aumenta la división interna, se intensifica la guerra cultural, elecciones amenazadas por conflictos civiles. No son solo noticias, son ecos de algo más grande, como si los cimientos de una era se tambaleasen bajo nuestros pies. Imágenes recientes muestran iglesias ardiendo en Europa, tormentas de intensidad sin precedentes azotando el sur global y manifestaciones simultáneas estallando en países que nunca antes se habían unido por una causa común. Es como si el mundo entero respirara más rápido, sin saber por qué. Los líderes religiosos hablan de un despertar espiritual. Los científicos hablan de puntos de no retorno. Pero nadie parece poder explicar por qué todo esto está sucediendo ahora. Quizás el caso más extraño fue reportado por un piloto comercial en Colombia, quien juró haber visto una luz flotando sobre el bosque durante un vuelo nocturno, minutos antes de que el avión perdiera completamente la comunicación durante 7 minutos. Cuando regresaron, los relojes de la cabina marcaban horas diferentes. Coincidencia, os afirmar, y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no será el fin, escribió Mateo capítulo 24, versículo 6. Una advertencia que parece haber durado siglos y que ahora susurra en los titulares, en las cámaras de seguridad y en los ojos de quienes aún se atreven a prestar atención. El estado de ánimo es de expectativa, como si estuviéramos al borde de algo que nadie puede nombrar, pero todos pueden sentir. Un escalofrío me recorre la espalda, una pesadez en el aire, una sensación de que el mundo de la nada se ha vuelto demasiado silencioso, como si se estuviera preparando el escenario, como si los actores estuvieran listos, como si el guión ya hubiera sido escrito mucho antes que nosotros. Pero si este es realmente el silencio antes de la tormenta, ¿qué es exactamente lo que está a punto de colapsar? O quizás la pregunta más inquietante es, ¿quién está detrás de la cortina, moviendo los hilos? Porque cuando la oscuridad empieza a moverse, no hace ningún ruido. Ella simplemente aparece, y tras este silencio, una línea oscura corta el cielo, dividiendo naciones, trazando mapas antiguos con signos modernos. Y es por eso que muchos están mirando hacia arriba, hacia el cielo, hacia las estrellas. Oves para el eclipse. Fue más que un eclipse. Era una línea negra que cruzaba el cielo de la mayor potencia del planeta, como si alguien, desde arriba, hubiera dibujado una X sobre Estados Unidos. No con pintura, pero con sombra. El 8 de abril de 2024, millones de personas se detuvieron a mirar hacia arriba. Gafas especiales, cámaras apuntando, sonrisas en las calles. Parecía un espectáculo astronómico cualquiera. Pero a veces los cielos susurran lo que la Tierra aún no ha entendido. Y cuando la luz se apaga al mediodía, ¿qué es lo que realmente está tratando de ser revelado? La trayectoria del eclipse atravesó Estados Unidos desde Texas hasta Maine. ¿Un detalle curioso? Cruzó la misma trayectoria que el eclipse solar total de 2017, formando una X perfecta sobre el corazón de Estados Unidos,
justo sobre la región de la Falla de Nuevo Madrid, una de las zonas sísmicas más peligrosas y menos comentadas del mundo. Los científicos llevan años advirtiendo: la Tierra está durmiendo, pero despertará. La pregunta es, ¿cuándo? El profeta Amós, siglos antes de cualquier telescopio, escribió: «Y acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que el sol se ponga a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra como a la luz del día». Amós 8:9. ¿Sería solo poesía antigua o un eco que ahora comienza a materializarse en los cielos del siglo XXI? Mientras los periódicos celebraron el acontecimiento como maravilloso, los rabinos de Jerusalén lo vieron como una señal divina. En algunas tradiciones hebreas, los eclipses solares se consideran advertencias a las naciones, y cuando ocurren en fechas específicas del calendario judío, como ocurrió, se consideran advertencias proféticas. Algunos analistas han notado otra coincidencia inquietante. En el punto exacto donde los eclipses se cruzan, se encuentra Carbondale, Illinois, conocida como Pequeño Egipto por los lugareños. Un nombre antiguo, con raíces aún más antiguas. En Éxodo, Dios envió oscuridad sobre Egipto antes de la liberación de Israel. Oscuridad que se podía sentir. ¿Y si estas sombras, hoy, no son solo una ausencia de luz, sino un presagio de juicio? Sin embargo, los líderes políticos ignoraron las señales. Biden publicó una foto sonriendo y mirando hacia arriba. Trump declaró que nunca antes el eclipse había sido tan patriótico, y el pueblo siguió festejando. Pero no todos se rieron. En Salem, Indiana, se fue la luz durante 4 minutos y 28 segundos, el apagón más prolongado en más de un siglo en la ciudad. Fue hermoso, pero extraño. El tiempo se detuvo, dijo un residente a CNN. El tiempo se ha detenido. ¿Cuántas veces has escuchado esa frase últimamente? El eclipse también coincidió con silenciosos ejercicios militares globales, algunos de ellos entre Estados Unidos e Israel. Y en las redes proféticas cristianas comenzaron a circular imágenes de mapas superpuestos que mostraban que la trayectoria del eclipse forma algo más que una X. Forma un portal sobre América, como si algo se estuviera activando o sellando. ¿Fue el eclipse simplemente un evento astronómico o la firma de algo que fue escrito hace mucho tiempo? Algunos eruditos señalan Apocalipsis 6:12. Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. No estamos diciendo que este sea el sello, pero ¿qué pasa si es el ensayo? Porque mientras todos miraban al cielo en busca de belleza, pocos notaron la geometría invisible detrás de la sombra. Pocos han notado que la X no marca solo un punto, marca una elección. Y si el cielo habla, la pregunta es, ¿para quién? Y además, ¿quién se atreverá a escuchar cuando el templo se levante? Jerusalén, una ciudad construida sobre promesas y rodeada de presagios. Allí donde 3 religiones se pelean por cada piedra, como si cada metro cuadrado albergara la eternidad, algo está sucediendo. Una vez más, en los últimos meses, el Instituto del Templo, una organización real con sede en Israel, ha intensificado silenciosamente sus preparativos. Se han confeccionado vestimentas sacerdotales, se han reconstruido instrumentos sagrados y se ha probado un altar portátil para sacrificios fuera de los antiguos muros. No solo están estudiando, están esperando el momento adecuado. En 2023, 5 novillos rojos fueron llevados de Texas a Israel. Según la Torá, solo una novilla roja perfecta puede purificar el lugar para que el templo pueda ser reconstruido. Y curiosamente, esta condición, extremadamente rara, parece estar cumpliéndose por primera vez en 2000 años. Mientras el mundo está distraído por guerras, elecciones y escándalos de celebridades, algunos ojos en Jerusalén están fijos en un lugar, el monte del templo, donde ahora se encuentra la mezquita Al-Aqsa. Construir allí sería más que un acto religioso. Sería un detonante mundial. Se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Dunas Tesalonicenses 2:4. Este versículo, citado durante siglos,
ha adquirido nuevos significados en los círculos proféticos. Muchos creen que el tercer templo será el escenario donde se cumplirá la profecía del hombre de iniquidad. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, declaró en 2023 que Jerusalén es la capital eterna e indivisible del pueblo judío. En reuniones con líderes religiosos ortodoxos, se mencionó que la reconstrucción del templo es una misión generacional, pero hay un problema, o mejor dicho, una bomba a punto de explotar. El monte del templo ha estado bajo control musulmán desde el siglo VII. Para los judíos, subir allí es en sí mismo una violación espiritual. Para el mundo islámico, cualquier intento de reconstrucción es una declaración de guerra, literalmente. Y sin embargo, algo se está moviendo. En 2024, el número de judíos que subieron a la montaña alcanzó un récord. Los rabinos están fomentando las oraciones más cerca del lugar sagrado. Y un grupo de parlamentarios israelíes ya está discutiendo discretamente la soberanía espiritual de Jerusalén. ¿Y qué pasa con las visiones? Varios cristianos han reportado sueños similares en los últimos años. Un templo brillante que se levanta de las ruinas, rodeado de multitudes, seguido de oscuridad y una figura imponente que entra con falsa gloria. ¿Sería una coincidencia? ¿O el eco simbólico de lo profetizado en Daniel 9:27? Por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Un pacto, un error, un templo. Los elementos parecen estar en su lugar, pero ¿por qué ahora? ¿Y por qué de entre todas las naciones el Vaticano ha mantenido un contacto constante con los líderes religiosos de Israel, sugiriendo incluso un diálogo interreligioso en torno a la montaña? Y si el nuevo templo no solo estuviera hecho de piedra, sino también de simbolismo global, estamos hablando de un escenario, de un trono que, una vez construido, será disputado no solo por hombres, sino por fuerzas mucho más antiguas. Al fin y al cabo, no todo lo que brilla en Jerusalén viene de la luz del cielo, y mientras los sacerdotes se entrenan en silencio, mientras se lavan las piedras y se consagran los instrumentos, mientras se habla de paz en los púlpitos y de guerra tras bastidores, ya empieza a surgir una cifra en las sombras, y quizá ya esté entre nosotros. Él nunca abandonó la escena. Incluso fuera de la Casa Blanca, su nombre nunca desapareció de los titulares, de las discusiones de bar, de los púlpitos de las iglesias, o de los silenciosos pasillos del poder. Donald Trump no es solo una figura política, se ha convertido en un símbolo. Para algunos, el último defensor de la verdad. Para otros, el presagio de algo mucho más oscuro. A fines de 2023, mientras el mundo lidiaba con guerras regionales, desastres climáticos y colapsos económicos, Trump anunció oficialmente su candidatura para 2024. Pero no fue solo una candidatura, fue un llamado mesiánico. Soy lo único que se interpone entre tú y el caos. Palabras dichas con voz firme, aplaudidas como si vinieran del monte Sinaí. Millones de personas lo vieron, y muchos creyeron. Iglesias enteras oraron por él. Los pastores declararon a Trump ungido, e incluso los rabinos lo llamaron el Ciro moderno, refiriéndose al rey persa que ayudó a reconstruir Jerusalén. Pero, ¿qué pasa si este ungido es parte de algo aún más profundo? Algo que no se está diciendo. Apocalipsis 13 habla de una bestia cuya herida mortal fue sanada y que después todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia. ¿Podría ser esto simplemente un símbolo espiritual o un espejo moderno, reflejado en líderes que incluso después de ser destruidos políticamente, regresan más fuertes, más idolatrados, más peligrosos? A Trump se le ha prohibido usar las redes sociales, se han investigado sus negocios y se enfrenta a más de 90 cargos criminales. Pero nada de eso lo debilitó. Al contrario, solo reforzó la narrativa de un mártir, de alguien perseguido por luchar contra un sistema corrupto. En las profundidades de Internet comenzaron a surgir teorías, imágenes de Trump con halos digitales, videos generados por inteligencia artificial, donde aparece como una figura divina, salvando al mundo del apocalipsis. Pero hay algo aún más inquietante. Para 2024,
Los avances en inteligencia artificial han permitido la creación de versiones digitales hiperrealistas de Trump, clones vocales, avatares parlantes e incluso servicios en línea con sermones de inteligencia artificial que predican en su nombre. Un culto, sí, pero no solo político. Un culto teológico digital, donde la fe y el código se entrelazan. Y detrás de todo esto, empieza a resonar una pregunta. ¿Y si el verdadero Mesías que muchos esperan es en realidad la mayor de las imitaciones? En Juan 5:43, Jesús declaró: «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis». Una vieja advertencia, una puerta entreabierta al engaño. Pero Trump es solo un nombre, una cara, un símbolo. El fenómeno va más allá de él. Es el ascenso global de la figura carismática. Hombres con voces fuertes, discursos emotivos, promesas de paz y orden, mientras en el fondo los cimientos de la libertad empiezan a resquebrajarse. Y mientras los medios de comunicación se dividen entre halagos y ataques, algo está sucediendo detrás de escena. Se acerca a los líderes religiosos. Defender Jerusalén. Habla sobre restaurar el orgullo estadounidense. Pero también habla de castigar a los oponentes, silenciar a los críticos. Domina el caos. Y si no es él, será otro. El patrón ya ha sido dibujado. La cifra aumenta. Con una voz fuerte, apariencia imponente y promesas que brillan como el oro, pero cortan como una espada, porque toda gran etapa necesita un protagonista. Y cuando el foco se enciende, siempre alguien entra en escena. Pero ¿qué pasa cuando esta figura camina hacia el templo? Hay momentos en que el tiempo simplemente se detiene. Un segundo antes del impacto, un abrir y cerrar de ojos entre la vida y lo que viene después. Y en ese intervalo silencioso, entre el último aliento y el siguiente latido, algunos regresan diferentes. Los informes de experiencias cercanas a la muerte se están multiplicando en todo el mundo. Estas no son solo viejas historias contadas por abuelos místicos en chozas lejanas. Son testimonios registrados por médicos, pilotos, militares, famosos e incluso escépticos empedernidos que por un breve instante cruzaron el umbral de lo que llamamos realidad y regresaron con algo en la mirada. En 2023, el cardiólogo estadounidense Dr. Bruce Greyson, líder mundial en SM, experiencias cercanas a la muerte, publicó un análisis inquietante. Más de 10 millones de estadounidenses informaron haber abandonado sus cuerpos, haber escuchado trompetas, haber atravesado túneles de luz o haberse encontrado frente a una presencia indescriptible, a menudo acompañada de un mensaje urgente: el tiempo se acaba. Y si solo fueran alucinaciones, ¿por qué tantas historias se repiten hasta el más mínimo detalle? ¿Por qué un niño en Indonesia, un ateo en Alemania y un pastor en Brasil describen el mismo corredor de luz, las mismas multitudes silenciosas, los mismos tronos rodeados de fuego y de ojos? La Biblia parece conocer este umbral. En Apocalipsis Salmo 4:1 Juan escribe: «Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Pero ¿qué hay detrás de esa puerta? ¿Y por qué ahora tantos afirman estar viendo el otro lado?» Un video viral de 2024 mostró a un niño de 9 años en Colombia que después de un paro cardíaco de 7 minutos, dibujó con intrincados detalles una ciudad dorada flotando en aguas cristalinas. Cuando se le preguntó, dijo: «Vi el lugar donde todo comienza y donde todo termina». Esa misma semana, en otro continente, una mujer en Francia informó haber escuchado trompetas tocando en sincronía con los latidos de un corazón gigante en el cielo. ¿Coincidencia? ¿O un mensaje fragmentado que se transmite pieza por pieza? Algunos científicos intentan explicarlo con la bioquímica, otros con impulsos eléctricos en el cerebro. Pero ¿qué pasa cuando los muertos describen acontecimientos que ocurrieron en tiempo real, lejos de sus cuerpos inconscientes? Como el caso documentado por la doctora Penny Sartori de un paciente ciego de nacimiento que, después de una SM, describió con precisión la ropa y los instrumentos quirúrgicos que utilizó el médico durante su reanimación. ¿Cómo vio lo que nunca había visto? Pero hay algo aún más inquietante. Muchos relatan que no fueron al cielo,
sino a un lugar oscuro y silencioso, donde multitudes caminaban sin rumbo, con los ojos en blanco y la boca cerrada. Un lugar donde el tiempo no existía y donde, en sus palabras, nadie recordaba el nombre de Dios. Los antiguos judíos llamaban a este lugar Seol. Los cristianos lo reconocen como el abismo o Hades, y para muchos que han regresado, Él es real. Hay una urgencia en sus voces, una angustia. No hablan como quienes han soñado, sino como quienes han sido llamados a testificar, como mensajeros sacados del borde del fin, solo para decir, prepárense. Pero ¿prepararse para qué? Porque en algunas de estas experiencias, quienes regresan dicen que vieron una figura parada en la puerta y que esa figura ya había comenzado a caminar. Y donde ella pisa, suenan las trompetas. Y cuando estas trompetas suenan, el mundo no oye con sus oídos, escucha con tus huesos, con la sangre, con sueños. Y tal vez, quizás ya hayan empezado a jugar, pero en medio de la reverberación celestial, alguien está marcando a los que pueden comprar y vender. Te despiertas, coges tu móvil, tocas el lector y ya está. Café pagado, acceso al gimnasio permitido, transporte validado. Todo con un solo toque, todo con un clic, todo bajo control. Parece conveniente, parece moderno, pero ¿qué pasaría si esa misma facilidad te estuviera llevando lentamente a una prisión invisible? En 2024, Brasil anunció oficialmente Drex, su versión de la moneda digital del Banco Central. En Estados Unidos, FedNow ha comenzado a funcionar como marco para el futuro dólar digital. En China, el yuan digital ya está sustituyendo al papel moneda en docenas de ciudades. ¿Y qué tienen en común todos estos sistemas? Cada transacción es rastreable, cada movimiento monitoreado, todo ciudadano registrado. En Apocalipsis 13:17, la advertencia resuena durante casi 2000 años, y que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Durante siglos, este versículo parecía lejano, simbólico, hasta ahora. Imagínese un mundo donde el dinero no existiera físicamente, donde cada compra pasa por un sistema central, donde el gobierno puede congelar tu cuenta con un solo clic, no por un delito, sino por una opinión. Este mundo no está siendo diseñado, ya está en fase de pruebas. En Canadá, durante las protestas de los camioneros contra las medidas autoritarias, cientos de cuentas bancarias fueron congeladas por el gobierno, sin orden judicial, como una forma de castigo silencioso. En Nigeria, aquellos que se negaron a adoptar la moneda digital vieron limitados sus retiros y restringido el acceso a los servicios públicos. Y en la Unión Europea, la idea de una identidad digital unificada ya se discute abiertamente como la próxima fase de la seguridad europea. Pero la seguridad siempre tiene un precio, y el precio ahora es tu libertad. Las tarjetas de 2 factores, las contraseñas y los códigos de acceso están siendo reemplazados por biometría, escaneo facial y escaneo de iris. Todo ello bajo el argumento de evitar el fraude. Pero ¿qué pasa cuando el sistema decide que usted es el fraude? Piénsalo. Ya vivimos conectados. Tus datos, tus conversaciones, tus rutas, tu historial de compras, tu GPS, tu sueño, todo está en la nube. Todo está en el sistema. Solo falta una cosa: unificar todo en una única moneda, con un único código, controlado por un único centro. El G20, en 2023, propuso la creación de un pasaporte digital global de vacunas y movilidad vinculado a sistemas bancarios y de crédito social. El WEF, Foro Económico Mundial, apoya la digitalización como herramienta para la gobernanza planetaria. ¿Y si este plan global ya estuviera en marcha? Porque lo que empezó como comodidad se está convirtiendo en condicionamiento, y lo que parecía libertad ahora no tiene salida. Si mañana tu dinero es solo un código y ese código está bloqueado porque dices lo que piensas, ¿qué pasa si quieres? En una conferencia reciente, uno de los directores del BPI, Banco de Pagos Internacionales, afirmó en términos inequívocos: con las monedas digitales de los bancos centrales, podremos rastrear quién gasta, cuándo gasta, dónde gasta
y evitar ciertas transacciones. No es una conspiración. Y declaración oficial, y poco a poco se va acercando una nueva forma de marcar a los hombres, no con fuego, no con pintura, pero con datos, líneas invisibles de código que se entrelazan con tu CPF, tu rostro y tu silencio. Porque cuando no pueden silenciar tu voz, bloquearán tu tarjeta. Y cuando eso sucede, ¿seguirás siendo libre o ya fue marcado? Y tal vez, el día que el sistema decida quién puede comprar o vender, las naciones ya han caído. Lo llaman reestructuración. Pero para aquellos que observan con ojos atentos, parece más bien un colapso coreografiado. En los últimos 2 años, el planeta ha experimentado una serie de trastornos sociales y políticos que desafían cualquier coincidencia. En Francia, las multitudes salieron a las calles durante semanas, no por comida ni por la guerra, sino contra un simple cambio en la edad de jubilación. En Argentina, en 2024, la inflación alcanzó el 300%, hundiendo a la población en la desesperación. En Estados Unidos, el clima de guerra civil silenciosa avanza con cada nuevo juicio a Trump. Y en Israel, el pueblo está dividido entre la guerra y el mesianismo, mientras los líderes religiosos declaran: nos estamos acercando al fin de los tiempos. Pero quizá lo más impresionante no es el caos en sí, y sí lo que de ello surge. Como un maestro de ajedrez que sacrifica piezas para revelar el jaque mate, una nueva narrativa surge de los escombros del viejo orden: unidad, inclusión, estabilidad y paz. Pero a un precio, y ese precio es control. Durante la cumbre interreligiosa por la paz celebrada en Abu Dhabi en 2023, los líderes de las principales religiones del mundo, cristianos, judíos, musulmanes y budistas, firmaron un manifiesto pidiendo la creación de un centro espiritual unificado. Entre el público, sentado discretamente, estaba el Papa Francisco, uno de los mayores entusiastas del proyecto. Él afirmó: debemos hacer espacio para una religión global de hermandad y superar lo que nos divide. ¿Pero qué exactamente se sacrificará para lograr esta hermandad? Paralelamente, los países del G7 discuten una nueva arquitectura global para controlar las pandemias, las monedas digitales, la desinformación y los conflictos armados. El término Nuevo Orden Mundial ha regresado silenciosamente a los documentos oficiales, ahora con una apariencia diferente: gobernanza global, seguridad sistémica, alineamiento multilateral. Pero la pregunta que se niega a ser silenciada es: ¿quién comandará este nuevo orden? ¿Y con qué autoridad? Daniel 7, escrito hace miles de años, describe una bestia con 10 cuernos, y entre ellos surge un cuerno pequeño, con ojos humanos y una boca arrogante. Este cuerno, según muchos intérpretes, representa un poder que surge después de la caída de otros, no en medio del caos, sino a partir de él. Sería una coincidencia, entonces, que la ONU sugiriera, en un documento de 2024, la creación de un Consejo de Emergencia Planetaria con poderes para tomar decisiones por encima de la soberanía nacional en caso de un colapso sistémico. La palabra emergencia ha sido la contraseña. Con ella, los gobiernos cierran ciudades. Con él, bloquean cuentas. Con él, reescriben las constituciones. Y mientras tanto, las multitudes protestan en las calles, sin saber que están bailando al ritmo de una sinfonía mucho más antigua, una orquestación invisible, una torre que se construye no con ladrillos, sino con acuerdos, algoritmos y alianzas invisibles. Es Babel, versión 5.0. ¿Y si esto no fuera solo política? ¿Y si hubiera un espíritu detrás de esta fusión global? Apocalipsis 17 habla de una mujer montada sobre una bestia, vestida de púrpura y escarlata, ebria de la sangre de los santos, sentada sobre muchas aguas, las naciones, lenguas y pueblos de la tierra. Ella no gobierna con espadas, reglas con seducción, con promesas de paz, con discursos de inclusión, con la ilusión de que todos pueden ser uno, siempre y cuando se inclinen. Y cuando las naciones finalmente se desmoronen, alguien tendrá que reconstruirlas. Alguien ya está esperando, pero la reconstrucción no vendrá acompañada de alivio, vendrá con una marca, con un nombre, con falsa gloria.
Y cuando todos piensan que la paz ha llegado, la trompeta sonará. Pero nadie verá de dónde viene. No lo escucharon en las noticias. No fue una noticia de primera plana. No apareció en Twitter ni en los trending topics mundiales. Pero alguien escuchó. En diferentes partes del planeta, Canadá, Ucrania, Indonesia, Brasil, sonidos inexplicables cortan el cielo como trompetas metálicas, bajas y prolongadas. No eran aviones, no eran edificios, eran como llamadas antiguas, resonando desde el firmamento como un eco del apocalipsis. Fueron grabados en vídeo, confirmados por expertos en audio y analizados por científicos. La explicación: movimientos de placas tectónicas, resonancia atmosférica, ruidos urbanos amplificados. Pero ninguno. La teoría explica por qué todos sonamos exactamente igual en lugares tan distantes del planeta. En Zacarías 9:14 está escrito: El Señor Dios tocará la trompeta y marchará con los torbellinos del sur. Y en Joel 2:1 el orden es claro: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Pero ¿qué pasa si esa trompeta ya ha empezado a sonar? Y si no fuera solo sonido, sino una señal. Mientras tanto, el mundo duerme. El cielo cambia de color. El tiempo parece correr más rápido. Los días pasan como si fueran horas. Y sin embargo, nadie se detiene a preguntar, ¿por qué todo parece fuera de lugar? En Jerusalén, los rabinos enseñan sobre el regreso del Mesías, pero no del Jesús de los Evangelios. Esperan otro. Uno que vendrá a reinar, edificar, juzgar. En Estados Unidos, los pastores dicen que el tiempo de la Iglesia se está acabando. Y en el Vaticano, el Papa Francisco sugiere que Dios podría estar reescribiendo la comprensión de la humanidad sobre la fe universal. En la tierra, las trompetas resuenan en los oídos de aquellos que aún escuchan con el espíritu, pero en el cielo, el movimiento es diferente. Las imágenes de satélite revelan patrones extraños en las nubes, espirales luminosas en las regiones polares y columnas de luz que emergen del suelo. ¿Qué se está activando? ¿Qué se advierte? ¿Y quién escuchará? Porque al final de los tiempos el sonido de la trompeta no es solo un anuncio, es un divisor. Para algunos es el llamado a levantarse. Para otros es el toque final de la frase. Y quizás lo más aterrador no es el sonido, pero el hecho es que muchos ya no pueden oírlo. La Biblia dice que los últimos días serían como los días de Noé. Comen, beben, se casan, se dan en casamiento, hasta que viene el diluvio. Hoy en día, se comen los algoritmos. Ellos beben distracción, se casan ideologías, y cuando suena la trompeta, se ríen, o simplemente ya no escuchan. Pero ¿qué pasa si el cielo está gritando y tú estás en silencio? ¿Qué pasa si el tiempo se acaba y todavía estás distraído por el ruido del mundo? Aquellos que han regresado de experiencias cercanas a la muerte han hablado de puertas que se cierran, sobre las luces que se apagan, sobre una voz que decía, vuelve y avisa. Por eso estás escuchando esto ahora. Esto no es un vídeo, no es una teoría, no es una historia. Es un llamado, no al miedo, pero para el despertar. Porque lo que viene ya comenzó, y los primeros que lo sienten no son los grandes, no son los poderosos. Ellos son los sensibles, aquellos que aún pueden percibir lo invisible, cuando el sistema falla, cuando cae la moneda, cuando se erigen los altares, y la figura entra en el templo, será demasiado tarde para escuchar el sonido. Pero ahora, cuando todavía hay tiempo, una trompeta suena suavemente, no del cielo, pero desde el fondo de tu conciencia. Y la pregunta que resuena en el aire es sencilla. ¿Lo oíste? Si este mensaje te habló, compártelo, porque tal vez alguien necesita escuchar la trompeta antes de que se silencie.